Hola chicos, hoy vamos a hablar de las oraciones subordinadas circunstanciales, que sería el último gran tipo de oraciones subordinadas que nos falta por ver, después de haber estudiado las adjetivas y las sustantivas. Lo primero de todo es ver qué es una oración subordinada circunstancial. Y bueno, definimos las oraciones subordinadas circunstanciales como aquellas que realizan dentro de la oración principal la función de complemento circunstancial. En la oración él juega a la consola cuando tiene tiempo libre, cuando tiene tiempo libre tiene un matiz temporal, vez que se puede sustituir, por ejemplo, por entonces. Tradicionalmente se han llamado a estas construcciones subordinadas adverbiales, ya que también teníamos las sustantivas y las adjetivas. Pero hay que evitar utilizar la terminología de adverbiales, ya que no todas las construcciones circunstanciales desempeñan funciones propias de un adverbio, y por eso en la gramática tradicional se habían dividido siempre en propias e impropias. Las propias eran las que realmente funcionaban como un adverbio y las impropias las que no. Fijaos que en aunque estudia matemáticas no saca más de un 5, esa aunque estudia matemáticas no se puede sustituir por un adverbio, ya que tiene un valor concesivo. ¿Y cómo clasificamos las oraciones circunstanciales? Lo hacemos en función de si se puede sustituir por un adverbio o no. Y eso nos da dos grandes tipos. Las circunstanciales adverbiales, o también llamadas adverbiales propias, son aquellas que desempeñan las mismas funciones que los adverbios y pueden sustituirse por ellos. Por ejemplo, en la oración iremos a un concierto en cuanto terminen los exámenes, ese en cuanto terminen los exámenes tiene un valor temporal. Es una oración subordinada circunstancial adverbial con valor temporal. ¿Y cómo lo sabemos? Podemos sustituirlo, por ejemplo, por un adverbio. Un adverbio de tiempo. Por ejemplo, entonces. Los tipos de las oraciones circunstanciales adverbiales. Pues tenemos de tiempo, de modo, de lugar. El otro gran bloque de oraciones circunstanciales son, por supuesto, las no adverbiales, también conocidas como adverbiales impropias. Estas oraciones no equivalen a adverbios ni tampoco se pueden sustituir por ellos. Fijaos que la oración iremos al concierto porque ya no hay exámenes no se puede sustituir por un adverbio, ¿vale? No tiene el mismo valor iremos al concierto entonces que iremos al concierto porque ya no hay exámenes. ¿Qué nos indica porque ya no hay exámenes? Pues nos indica la causa, la razón por la que se cumple la principal, pero no puede sustituirse por un adverbio. Esta oración sería simplemente una oración subordinada circunstancial no adverbial causal. ¿Qué otros tipos tenemos? Pues condicionales o finales. Las veremos un poquito más adelante. Primero vamos a ver la clasificación de las circunstanciales adverbiales, es decir, de esas circunstanciales que sí que se pueden sustituir por un adverbio. Y tenemos de tiempo, de lugar, de modo y de cantidad. Los nexos más comunes de tiempo son cuando y mientras, y por supuesto su valor es temporal. En el caso de las de lugar, el nexo es dónde o a dónde, y el valor es locativo. Las de modo, pues los nexos son cómo, según, y el valor es modal. Mientras que las de cantidad, el nexo siempre suele ser cuánto y el matiz que nos da, el valor, es de cantidad. Vamos a verlas. Las subordinadas circunstanciales adverbiales de tiempo tienen un valor de circunstancial temporal y responden a la pregunta ¿cuándo? Los nexos más habituales son cuándo, mientras, en cuanto, una vez que, tan pronto como, siempre que. En la oración, ellas hablan cuando no las ve el profesor,
tenemos un matiz claramente temporal. Fijaos que podemos sustituirlo por siempre. Ellas hablan siempre. O ellas hablan entonces. O ellas hablan hoy. Pero no siempre tenemos un nexo. En ocasiones tenemos construcciones de infinitivo encabezadas por al, de gerundio o de participio. Como por ejemplo, en cambio de tema, al hablarle de su ex. Ese al hablarle de su ex, fijaos que no va con ningún nexo. Simplemente va con un infinitivo con al. Y al hablarle de su ex, tiene también un matiz temporal. Cambio de tema, entonces. Fijaos que para analizar las oraciones subordinadas circunstanciales temporales, sustituimos toda subordinada por un valor de complemento circunstancial temporal y dentro sintagma verbal, predicado verbal y sujeto. En este caso, el nexo tiene una doble función. Funciona como nexo entre la principal y la subordinada, pero también tiene un valor de complemento circunstancial de tiempo dentro de la subordinada. ¿Cuándo? En el caso de las subordinadas circunstanciales adverbiales de lugar, tendrán un valor de circunstancial de lugar y responderán a la pregunta ¿dónde? Los nexos más habituales son dónde, a dónde y que además pueden llevar o no una preposición delante. En la oración voy donde están todos tiene un marcado significado locativo. Nos indica el lugar donde están todos. Y fijaos que podemos sustituirlo por allí. Voy allí. Recordad que allí es un adverbio de lugar. Y en la oración vivo por donde la iglesia, ese por donde la iglesia nos indica que más o menos vive por allí, en los alrededores. De la misma manera, toda esa oración se puede sustituir por el adverbio de lugar allí. Vivo allí. De cara al análisis sintáctico, es muy similar a las de tiempo. Recordad que el nexo marca una doble función. Funciona como nexo entre la principal y la subordinada y también desempeña una función, en este caso, de complemento circunstancial de lugar dentro de la subordinada. Seguro que la mayoría ya os imagináis que las subordinadas circunstanciales adverbiales de modo tienen un valor de circunstancial de modo y que responden a la pregunta ¿cómo? Los nexos más habituales son como, según, como si, igual que, tal y como. En la oración, tú hablas como si no lo hubieras visto, el como si no lo hubieras visto tiene un valor modal, de esa manera. Y podemos sustituirlo por un adverbio de modo, como por ejemplo así. Tú hablas así. No obstante, hay otras construcciones que no llevan ningún nexo, y esto sucede especialmente con las construcciones de gerundio, y es que la mayoría de ellas tienen un valor modal. En yo suelo entrenar escuchando podcast, ahí tenemos un gerundio escuchando y como veis no aparece ningún nexo. Y escuchando podcast nos indica la manera en la que solemos entrenar. Y podemos sustituirlo por así. Yo suelo entrenar así. De cara al análisis sintáctico, muy similar al resto. Ese nexo, en este caso tenemos un nexo complejo como es como si, todo ello funciona como nexo entre la principal y la subordinada y a su vez es un circunstancial de modo de la oración subordinada. En el caso de las construcciones de gerundio, simplemente no marcaríamos ningún nexo y todo sería predicado. Recordad que si es infinitivo, gerundio, participio, no puede tener un sujeto léxico. El último tipo de las oraciones subordinadas circunstanciales adverbiales son las de cantidad.
Estas son las menos frecuentes, pero vamos a verlas. Tienen, por supuesto, un valor de circunstancial de cantidad y responden a la pregunta ¿cuánto? El nexo es cuánto y en estudio el examen cuánto pudo tenemos la manera en la que estudió el examen. Es decir, hizo todo lo posible. Podemos sustituirlo por un adverbio de cantidad como es mucho. Estudió el examen mucho. Para el análisis de estas oraciones es muy similar al resto de las oraciones subordinadas. En este caso, el nexo hace de nexo entre la principal y la subordinada, pero también tiene una función dentro de la subordinada. Esta clasificación que acabamos de ver es la clasificación que habitualmente nos vamos a encontrar en los libros de texto o que los profesores de lengua explican a sus alumnos. Pero, según la nueva gramática de la lengua española, hay otra clasificación posible. La nueva gramática solo nos habla de dos tipos de subordinadas, las sustantivas y las de relativo, es decir, las adjetivas, y no menciona las subordinadas circunstanciales, y mucho menos las adverbiales. Entonces, ¿qué hacemos con las subordinadas circunstanciales? Pues simplemente las denomina como construcciones circunstanciales, que tendrán un valor final o causal, por ejemplo. Pero en el caso de las construcciones de tiempo, lugar y modo, que van encabezadas por un relativo como cuándo, dónde y cómo, la nueva gramática las analiza como si fueran oraciones subordinadas del relativo libre, es decir, aquellas que no tenían un antecedente expreso, muy similares a las adjetivas sustantivadas que ya hemos estudiado. En la oración haré los deberes cuando llegue, ese cuando llegue, como ya hemos visto, tiene un valor temporal. Podemos sustituirlo por entonces. Haré los deberes entonces. Pero realmente la construcción cuando llegue, no estamos diciendo qué momento es ese, no lo indicamos. De alguna manera está implícito. Y lo que realmente significa es en el momento en el que llegue. Así que a la hora de analizar las oraciones subordinadas circunstanciales que acabamos de ver, tenemos un doble análisis, una doble posibilidad. Podemos hacerlo como el análisis tradicional, indicando, por ejemplo, que es una circunstancial de tiempo, o podemos hacerlo en el análisis de la nueva gramática, que nos dice que es una construcción de relativo libre con un matiz temporal. En el primer caso, en él juega a la consola cuando tiene tiempo libre, ese cuando tiene tiempo libre es una oración subordinada circunstancial temporal que funciona como un complemento circunstancial de tiempo. Y en el nuevo análisis, en él juega a la consola cuando tiene tiempo libre, ese cuando tiene tiempo libre es una construcción de relativo libre en función de complemento circunstancial de tiempo. De relativo libre, porque hemos dicho que ese cuando no indica exactamente el momento, no sabemos en qué momento va a ser ese. Para analizar las oraciones podéis escoger la opción que os parezca que tiene más lógica, que hayáis entendido mejor. Preguntad siempre a vuestro profesor o profesora si aceptan el doble análisis, tanto el tradicional como el de la nueva gramática. Es verdad que no hay demasiada diferencia, pero tenéis que cambiar el chip, tenemos que empezar a hacer las cosas como nos indica la nueva gramática y dejar un poquito atrás ese análisis tradicional que tantos años lleva con nosotros. En el siguiente vídeo veremos la segunda parte de las oraciones subordinadas circunstanciales, esas no adverbiales, cuál es la clasificación tradicional y qué nos propone la nueva gramática.